de que nos continuación. pueda ayudar, que así sepa si... ¿no? La anterior fue la parte práctica. Acuérdense que el Tantra es ante todo, una práctica. Es tan sencillo lo que se tiene que saber como teoría, que entonces todo te lo irá dando la práctica, poco a poco, ¿ok? Como lo que al final concluimos, es muy sencillo. La persona se pone a practicar y lógica, o si necesita preguntar algo, pero es muy sencilla la práctica, como ya la vieron. Este ejercicio de contracción se puede hacer después en cualquier momento y en cualquier lugar y ya sin dirigir la energía. Por ejemplo, si uno está parado en la cola del súper o en la cola del banco esperando pasar a la caja, pues él podría estar parado y haciendo sus contracciones. ¿Ya vieron? Entonces, al principio no pasen de 49 contracciones, 7 veces 7, ¿no? O 14 y 7 al principio, porque es un aporte de fuego que a lo mejor no estás acostumbrado a tener. Entonces, pero con el tiempo puede tolerarse mucho más fuego. Entonces puedes estar sentado como estoy en este momento, o sentado en una silla, o puedo estar de pie, ¿no? En la cola del banco, digamos, y estoy haciendo mi ejercicio. Se puede hacer recostado, preferentemente en la posición que se llama león tumbado, quiere decir sobre tu lado derecho. También se puede hacer sobre el izquierdo, pero mejor sobre el derecho. Y entonces pones tu mano como por acá, digamos, aquí o acá, y tus piernas un poquito como recogidas, digamos, no derechito, ¿no? Sino como normalmente te acuestas en tu cama. Y en ese momento, ahí puedes hacer tus contracciones, antes de dormir o después, poco a poco, o en el despertar de la mañana. Bien. Durante las contracciones, A ver, levanta la voz. La tensión de la respiración con las contracciones tiene que ver con eso. Sí tenía que... Al principio, cuando uno contrae la base, inhala, hace... Pero no es una respiración forzada, es tu propia respiración, pero inhalas. O sea, contraes y haces... O sea, no hago... No, inhalo naturalmente. Cuando relajo la base del tronco, entonces naturalmente saco el aire por mi nariz. Pero eso es mucho al principio, para que la energía empiece a tomar su movimiento y comportamiento. Ya después, si estás en la cama, digamos, como te digo, amanece en la mañana, te pones y haces tu ejercicio de contracción, nada más lo haces y ya. No tienes forzosamente que dirigir siempre y eternamente la energía. Ella se va a dirigir de manera natural por donde necesite, ¿sí? Uno de los síntomas de que el fuego empieza a aumentar dentro de uno, y no siempre, pero muy frecuentemente, la persona se sienta en meditación y se empieza a mover así. Quiere decir que ya el fuego está activo. Mi maestro le llamaba el gigante dormido, ya les dije. Entonces uno se sienta y empieza, por eso a veces ustedes ven a gente que medita y empieza a estar así. A veces chicotea, quiere decir que como si bajar desde abajo hiciera, ¿entienden? Entonces, y nunca pasa nada, ¿entienden? Es tolerable. Se asustó mucho a la gente cuando se habló de que Kundalini se iba a despertar y casi te iba a atravesar el cráneo y te ibas a morir y no sé qué. No te mueres. Un dolorcito de cabeza, sí, pero no te vas a morir, ¿entienden? Bueno, entonces ahí está la contestación. Ahora miren, vamos a ver el conocimiento que el consorte espiritual el consorte espiritual varón tiene que ser un extraordinario amante. ¿Entienden? Y entonces debe de conocer perfectamente a su consorte espiritual femenino. Cualquier cosa que me quieran preguntar sobre esto, luego me lo deben preguntar, ¿entienden? Bueno, entonces vamos a hablar ahorita en este momento, en esta hora, digamos, el conocimiento que el consorte masculino debe tener de la consorte femenina y el conocimiento que debe tener la consorte femenina sobre el consorte masculino. Porque en términos normales la gente a veces no presta mucha atención a la otra parte, ¿entienden? Está más centrada en mí, en lo que yo siento y quiero y en mi placer, etc. Pero en este caso no es así. Tienes que ser un verdadero y buen y extraordinario amante para que puedas conducir las cosas hasta donde ya irán viendo más adelante a dónde va la cosa, ¿sí? Mira, hagan de cuenta que el ciclo, lo que tienes que saber de la mujer, le estoy hablando ahorita a los varones, hombres,
es que tiene un ciclo lunar de 28 días. Y entonces vas a tener que partir esos 28 días en 4 estaciones y 4 signos. 4 estaciones y 4 signos. Entonces, primavera, verano, otoño y invierno. ¿Sí? Entonces, primavera, 7 días cuando termina la regla. O sea, en el momento en que ya no sangra la mujer, empiezan 7 días, se le llama primavera. ¿Ok? Luego, 7 días después, verano. 7 días después, otoño. Y 7 días dentro de la regla, invierno. Entonces, ese es el ciclo que... Pero tú como varón, hombre, siempre tienes que estar acompañando a tu consorte espiritual. Debes de saber perfectamente en dónde está. Y para saber dónde está, vas a reconocerlo por 4 signos. Esos 4 signos son sabor, olor, textura y estado de ánimo. ¿Ok? Otra vez, sabor, olor, textura y estado de ánimo. Entonces, revisando esto, inicia la primavera. Entonces, ¿cuál es el olor, el sabor? Es néctar, es dulce, porque se aplica a los 4 sabores que ustedes conocen: dulce, ácido, salado y amargo. ¿Ok? Entonces, primavera en la mujer es definitivamente un sabor dulce, se le llama néctar. ¿Ok? Néctar es ese líquido que entonces hay en las flores y que los insectos liban, lo toman. También los ¿cómo se llaman? Los colibríes. También los colibríes toman ese néctar. Bueno, entonces el sabor que vas a encontrar ahí, y lo tienes siempre que estar probando para saberlo bien, entonces es dulce. El olor también es dulce, lo vas a saber. No es el dulce que tú entiendes, como una pastilla de menta, pero es dulce cuando lo comparas con todos los demás. ¿Ok? La textura entonces es extraordinariamente fluida, transparente, ¿no? Que permite que el lingam pueda entrar y salir de manera muy efectiva y muy, vamos a decir, fácil. Entonces, y el estado de ánimo es provocativo, es como cachonda, como provocativa, como sensual, como echada para adelante, pues. Entonces dices, esta está en la primavera. Bien. Luego entonces te pasas al verano. Entonces, en el verano va a cambiar el sabor. El sabor se va a hacer ácido. Ok, el olor también es ácido. Lo vas a oler y vas a decir, esto huele ácido. Y entonces, luego la textura cambia de ser transparente y fluida a ser lechosa y de textura más viscosa. ¿Ok? El hombre debe beber en la primavera. ¿Ok? Si bebe de la mujer, conviene beber en la primavera. No conviene tanto beber en el verano. La textura que aparece es como si fuera, todos lo conocemos seguro, pero es importante decirlo, como si fuera yogur, ¿no? Está yuguroso, vamos a decir. El estado de ánimo es estable en la persona, ¿no? Pero ya no está como en la primavera, que estaba más, así como más abierta, más se mostraba más, pues. Hasta ahí vamos, ahí vamos. Luego entonces primavera, verano, luego llegas al otoño. Entonces en el otoño se pasa a el sabor es salado. Y a la hora de que es salado, entonces, pero no pierde el ácido. Algo parecido al limonlín, es salado ácido. Entonces inmediatamente tocas y sabes que es salado ácido. ¿Sí se entendió? La textura, ya no hay yogur, ya no hay fluido, está seco. ¿Entendieron? Está francamente muy seco. Ahorita voy a hablar en relación a cómo debe comportarse el hombre en estas estaciones, ¿no? Porque no es lo mismo estar en la primavera que estar en el otoño. Tienes que tener cuidado con tu consorte siempre. Bueno, y entonces ahí tienes ya tenemos el sabor, el olor, la textura, el estado de ánimo, irritable. Irritable. Entonces el hombre tiene que saber muy bien que está en ese estado, no para
digamos, juzgarla, ni para molestarla, ni para nada, ni para diciendo, ya te voy a bajar, no, pues ya lo sabe, para acompañarla, tienes que acompañarla, porque si la acompañas bien, entonces estás perfectamente unido a tu consorte. Si estás separado, entonces normalmente lo que viene es eso, reclamos. O sea, entonces ahí está irritable, pero también está hipersensible, ¿no? Esa hipersensibilidad a veces puede ser muy buena o a veces puede ser, o sea, se puede ir ¿cómo decirte? Algo extraordinario de conciencia, pero a veces se puede ir a un nivel bastante mal. Y entonces tiene salado y ácido. Y entonces luego finalmente viene el invierno. Cuando llega el invierno, entonces viene el sangrar. Entonces, ferroso. El olor es amargo, ¿no? No debe beberse, preferentemente, y entonces es el momento en que la mujer va a llevar 2 días, máximo 3, y entonces casi se le va a empezar a mezclar con la primavera. Entonces va a estar en medio, casi entre invierno y primavera, como en las estaciones, de repente que tú dices, como que es verano, pero ya está, como que es invierno, pero ya parece primavera. ¿Sí se entendió? Como que ya quiere cambiar, pero sigue haciendo frío, pero... ¿Ok? Entonces, estos 4 estados, o sea, estos 4 estaciones y 4 signos las tienes que tener bien reconocidas. Cuando yo dije al principio de beber el néctar, entonces se bebe primavera, ¿no? Y cuando se bebe primavera, nunca es importante beberlo, pero no se bebe como no es un vaso de agua, y tampoco se puede hacer ni se debe hacer como un león que lame su presa, ¿ok? No es eso lo que se está buscando. La persona tiene que ir a la parte inferior, más cercana del ano, ¿ya vieron? Y entonces ahí debe libar realmente, mete la lengua, y entonces a la hora de meter la lengua, entonces se queda ungido de ese néctar, y entonces lo bebe. Nada más que lo meta y lo mueva tantito la lengua, va a haber una inyección, y eso lo bebes. Lo pasas por todos tus dientes, por tu paladar, y entonces tienes que estar varias veces haciéndolo hasta que se vea. Pero eso en primavera. En el verano no conviene ni sabe rico, y aparte tiene una textura que no conviene. Y en el invierno no hay, está seco. Aunque entonces se puede, por la estimulación sexual, se puede mojar, pero no debe de, pero es una época seca. ¿Sí más o menos está la idea? Una pregunta, bien. ¿Cómo se llama? Cuando ovula la mujer es en el verano. No, es en la primavera. Entonces, los primeros días después del invierno empieza, es que se mueve un poquito, pero primavera-verano. Primavera-verano puede ser. Ahí el varón tiene que conocer bien a su consorte, porque ella va a hacer una succión eléctrica, ¿entienden? Si entras dentro, ahorita me tienen que, es que son varias cosas, pero tienen que hacer la mujer puede hacer una succión biológica de tipo eléctrico. Entonces el hombre puede estar dentro de ella confiadazo y está a lo mejor al 80% de eyacular. O sea que está tranquilo, están haciendo el amor, lo normal. Pero de repente hace, y entonces hay un jalón energético poderoso. Y entonces el hombre puede en ese momento perder todo. Entonces tiene que tener cuidado en ese momento de primavera y verano. La mujer porque invierno no, primavera y verano. Ella quiere, no ella, la biología quiere embarazarse. La biología, eso es lo que quiere. Entonces, ¿es por las buenas o por las malas? Si estás medio frío, te la jalo de otra manera. Y entonces es eléctrico, se siente regacho, porque tú estás muy confiado y de repente se te hacen los ojitos así y dices, ya se acabó todo. Entonces, ahí tienen más o menos lo que tiene que... a ver, bien. Y la parte de beber que dices es por un... Es importante. ¿Por qué? Mira. ¿Por qué bebería? Porque tienes que ungirte de tu consorte por fuerza. Tienes que fusionarte con ella. Entonces, la forma de fusionarte es bebiendo. Idealmente, les digo la verdad, no deben de usarse los dedos para tocar la yonga.
¿entienden? Los dedos tienen a ver, rásquense tantito así. Sí, las uñas son... Es un desastre. Ya sé que dicen con las yemitas nada más, pero no están hechos para eso. Tú debes de usar la lengua y el inga. ¿Ok? La lengua y el inga. Pero tú estás buscando fusionarte. Uno de los principios de esta existencia, ya quitamos nuestro edificio, pero el piso 1, 2 y 3 de los que hablamos, es la polaridad. Y para regresar al reino divino tienes que fusionar la polaridad. ¿Sí se entiende? Y la polaridad, aunque cada ser humano tiene polaridad en sí mismo, tiene masculino y femenino, entonces tú en una pareja, si es la pareja hombre-mujer, entonces la mujer, entonces es una forma de adquirir toda esa polaridad para ti, regalada, bueno, digamos, en el acto del tantra y del amor normal, vamos a decir. Entonces, usar las manos no me parece nada deseable ni higiénico, ¿ok? Pero la lengua sí debe estarse ungiendo. Ungiendo es frotado con aceite. Entonces, se mete la lengua y en cuanto se mete, se viene la inyección. Y es poquito, no es un vaso de agua. Pero lo metes dentro de todo tu boca para que te vayas fusionando con la parte femenina de la divinidad. Tu consorte es la parte femenina de la divinidad y tú eres la parte masculina de la divinidad. Es como es visto en el Tantra, ¿entiendes? Es Shiva y Shakti. Entonces, Shiva es la divinidad como masculino, Shakti es la divinidad como femenino, pero tienes que estar fusionándote. Ahora, el uso del lingam es la mujer. El uso del lingam es importantísimo porque en lo que es verano y sobre todo otoño, entonces está demasiado seco los conductos y entonces debe de tener la persona mucho cuidado de irlos de tener, por ejemplo, una forma útil es usar un poquito de vaselina en la parte exterior de los labios. ¿Verdad? No tanto se necesita en primavera, ¿no? Pero sí en verano y otoño sí se necesita. En otoño declarado, si no ni tú vas a estar cómodo, ni ella va a estar cómoda. Tardaría mucho tiempo en que se enjugue. En otoño, sí, entras y es como liga, o sea, no patina. Entonces hay que tener cuidado de los labios exteriores, mojarlos. Y luego en otoño y invierno siempre debes dejar que la mujer sea la que entre, se meta, no tú entrar. Entonces uno nada más apunta y mete la cabeza, digamos, y entonces y se mueve ahí. Ya ahorita entenderán bien los tipos de orgasmos que hay. Pero entonces ahí es el momento en el que ella, según vaya sintiendo, se va moviendo para irse acomodando. Sí, más o menos está la idea, sí está. Para abrir la yoni, entonces usan estos dedos, se hace así, pero afuera, no tienes que entrar dentro. ¿Sí se entiende? O se usa el lingam de arriba hacia abajo. Entonces abre camino y luego pero un tantito así, porque la mujer tiene que tener absoluta confianza en su consorte, no que sea como animal, ¿me entiendes? Que llega y se va con todo. Hasta ahí más o menos está la idea. Bueno, ¿dudas sobre esto? ¿La lubricación no siempre es la misma de la mujer, dependiendo de la mujer? Dependiendo la estación. No, por supuesto, dependiendo la mujer y dependiendo la estación. Entonces, cuando yo digo que acompañes a tu consorte femenina, quiere decir que tú sabes muy bien dónde está. Y como sabes muy bien dónde está, sabrás cómo operar en ese momento. Si es primavera, para empezar ya en el juego del amor de manera muy avanzada es muy rápido. Si se entiende, está todo jugoso. Pero en invierno, entonces tendrás que tener paciencia y cuidado. ¿En invierno? Pero no en el invierno del año. En el invierno, me refiero a la estación de la mujer. La estación de la mujer, en invierno está muy seco. Entonces tienes que tener más precaución de cuando va a empezar el sangrado en invierno. Eso, el invierno es anterior, la última semana. Sí. A ver, si me expliqué bien. Primavera es después de la regla 7 días. Verano, 7 días. Invierno 7 días, otoño y luego finalmente el invierno es el sangrado, ¿no? Es el sangrado, sí. Ese no debe beber, se puede probar, por supuesto, pero no conviene beber, no conviene. El néctar de la primavera sí conviene. Entonces bebes para tú fusionarte de tu consorte, ¿sí? Y la mujer, hay una finalidad para la mujer
parte de la bebida? O sea, es para que la mujer tenga una excitación. Sí, cada vez que tú entras dentro de ella también estás aportando tu parte masculina, estás también fusionándote con ella, vamos a decir, en el sentido inverso. Pero las dos partes que puedes usar y que son convenientes es entonces lingam y lengua. Lingam y lengua poquito, o sea, no entienden, no una lengua así, nomás poquito, porque es lo equivalente a libar. Es como perdón? libar. Los insectos liban de las flores. Toman la mielecita. Sí, nada más estimula tantito y viene la inyección, no hay que hacer grandes prácticas, ejercicios. ¿Sí más o menos está? Claro. Bueno, entonces el hombre, créanlo, tiene que saber lo que estoy diciendo. Si no sabes esto, no sabes nada. Y entonces no eres un buen consorte espiritual. Y no podrás llegar a ningún lado, desde el punto de vista tántrico. Están puros ensayos y errores, a veces sale bien de churro, a veces sale mal, a veces todo. ¿Me entiendes? Tienes que saber para ¿Qué dice? De churro. De churro te salió bien. Hasta ahí vamos, entonces. Ahora, vamos a ver qué conocimiento tiene que tener la consorte femenina del consorte masculino. El hombre es mucho más simple. Vamos a decir que su ciclo es lleno y vacío o carga y descarga. Lleno, vacío, carga y descarga. Lleno y vacío, carga y descarga. Esos son muy simples los hombres, ¿ve? Entonces el otro está súper elaborado. Y el hombre nada más va, ¿ya lo entendieron? Hot, no hot. Entonces, hot, no hot. Entonces Caliente y bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Que la mujer tiene que tener cuidado porque tiene que mantener a su consorte masculino cargado, no descargado. Hay muchas mujeres que no sé por qué se les metió dentro de la cabeza que tienen que llevar a fuerza al hombre hacia la eyaculación, que no sé, piensan que a lo mejor es como pues para que estén más plenos, para que estén más contentos o no lo sé. Pero en Tantra eso no es. Tienes que hacer todo lo posible para que no suceda. Entonces la mujer tiene que conocer bien que el hombre es muy, así como les dije, cargado y descargado. Entonces está cargado, ¿cómo hacer para ayudarlo a que finalmente no se precipite en una eyaculación? Porque si se descarga, entonces pasan los días hasta que vuelve la práctica. Y algo importante, si el hombre no se descarga, siempre deseará su consorte. Porque el tantra se hace diario. ¿Comes diario? Sí, ¿verdad? Tantra diario. Punto. Entonces, 5 días, como dije hace rato, ¿no? En vez de 7 para descansar, ¿no? Para que no sea así como 5 o 6 días, 4 días, pero así volando. Pero eso de una semana o cada 15 días, ¿no? Eso en tantra no funciona. Tiene que ser todos los días. Incluso invierno. No, el invierno no. El invierno, el primer día, no. Mejor preferentemente no entrar. Preferentemente no entrar en invierno. Durante el tiempo de sangrado no es conveniente la práctica. No. Sí, claro. Ahorita la tradición mexica, las mujeres náhuatl dicen que el poder está precisamente El sangrado, lo sé. y que haciendo precisamente eso, gracias, es mucho mejor porque tú que eres la primera mujer está muy bien porque esa crea la vida entonces y de hecho ya hay grupos de mujeres que están haciendo. Sí, es cierto. Todas las tradiciones, no solo de Anáhuac, sino de toda América, conciben y saben que la mujer su mayor poder está en el reglado. Pero precisamente es demasiado. Entonces, mejor acostumbrarse a trabajar en todo lo que es el resto del año y no en ese. Es un momento muy fuerte, muy fuerte. Pero tú como mujer sí puedes seguir haciendo la práctica. ¿Cuál? Individual. Sí, sí, claro que sí, individual sí lo puedes seguir haciendo, si te apetece también, a lo mejor es un momento que quieres descansar unos días, etc. ¿Sí estamos? A ver. ¿Qué pasa en la etapa de la menopausia? ¿Perdón? El materio. Menopausia. Bueno, el asunto de la menopausia va a cambiar el ciclo en el sentido de que no va a haber la primavera tal y como se ve, porque la primavera
es el momento en el que está la naturaleza quiere embarazarse, ¿no? Lógicamente, cuando ya se perdió el ciclo, ya no se puede embarazar, pero las cosas pueden, es como si fuera puros veranos, o sea, puede seguir haciéndose la práctica normal. Normalmente ya no habrá ese peligro que les estoy diciendo de jalón eléctrico. No solo es un jalón, es bastante, ¿cómo se dice? Cuando menos lo esperas, pues. Entonces, pero la mujer debe de seguirlo haciendo. En el caso del hombre, entonces, por cuestiones de ciertas sustancias que crea el cuerpo, puede empezar a tener problemas de la erección, que sería el equivalente un poco. O sea, su etapa de reproducción de la mujer termina como lo estás diciendo tú, y la del hombre empieza a terminar pues cuando cada vez tiene menos tensión el lingam. Pero entonces la ciencia llegó al rescate. La ciencia llegó al rescate. Entonces, exacto, Pfizer es la solución. ¿Por qué? Pero ahí les va, le voy a explicar por qué. Porque el fuego de un hombre está con él hasta que se muera, ¿entienden? Pero la parte biológica de reproducción es la que, como que la parte biológica ya dio de sí, bueno, ya terminó el ciclo. Entonces, pero el fuego no se le acabó el fuego, se acabó su ciclo biológico de reproducción. Entonces, de alguna manera, una sustancia como las que últimamente han estado descubriendo, hay varias, ¿no? Pero estas sustancias lo que hacen es que podrían prolongar esto mucho tiempo y podrían ser fuente de mucha felicidad para ambos consortes. Porque si no estuvieran, en el momento que se pierde la atención, se pierde todo. ¿Sí se entendió? Sería como jugar billar con una cuerda. ¿Conocen los tacos? El taco, agarra una cuerda a ver si mueves la pelotita. Entonces no sirve. Pero eso no quiere decir que la persona no tenga fuego. Su ciclo biológico terminó. Igual la mujer cuando deja de ovular, no quiere decir que se le acabó el fuego. Eso no sucede, sino que su ciclo reproductivo terminó. Entonces puede prolongar mucho más. Considero que es una cosa bastante deseable. Porque está fuera del control de la persona. La persona tiene a su pareja tántrica o a su pareja, una persona común y corriente, y de repente empieza a presentar ese problema. Otro de los problemas sociales que tenemos actualmente es que el estrés es el principal problema para la erección. Entonces la sociedad está cayendo en falta de potencia en los hombres por el estrés, aunque sean jovencitos, o sea, tengan 20, 30 años, vamos a decir, jóvenes, 40, lo que sea. Tanto estrés hace que la persona pierda muchísimo tensión ¿sí se entiende? Y con esto se dilatan las venas cavernosas que se llaman y se logra una tensión suficiente y larga, de mucho tiempo. ¿Estamos? A ver, preguntas. O sea, si el tantra, Sandro, dices que es diario. Bueno, idealmente. Bueno, idealmente. Ahora, el hombre simple, ¿no? El hombre es caliente y caliente. Pues, caliente y caliente. Recaliente. Caliente y recaliente. Caliente y rediario. Y la mujer, primavera, verano, otoño. O sea, ahí vas combinando trabajo solo, trabajo en pareja, o qué es la recomendación. La combinación es que si se conocen mutuamente, primero la mujer tiene que conocer al hombre y ayudarlo a que no eyacule. Eso es lo principal, ayudarlo, porque el momento crítico, el movimiento del cuerpo y todo puede precipitar. Y el caso de la mujer, el hombre tiene que conocerla para siempre estarla acompañando, entonces tiene relaciones muy efectivas todo el tiempo, vamos a decir. Entonces tiene que de alguna manera ajustarse, pero estos ciclos, si no los respeta, sí es un problema. No es lo mismo estar en primavera que en otoño, pero nada. Entonces la persona entra y dice, esto es otro ambiente, es otra sensación, es otro el olor, ¿no? Vale la pena que la mujer no utilice mucho, y el hombre tampoco, desodorante, ese desodorante que tapa, ¿cómo se llama? Antitranspirante. No, aquí se trata de oler. Entonces, pero
hay unas piedritas naturales que venden por ahí que quitan el olor, pero permiten que esté el olor de la mujer. Tiene que oler a la mujer. ¿Es alumbre, maestro? ¿Alumbre? Creo que sí, Es alumbre blanco, es una piedra blanca. Esa, como un jaboncito por ahí. Esa. En la Medina las venden. ¿En dónde? En la Medina. Medina. Bueno, pues para los que quieran, en la Medina. Sí, porque el antitranspirante pone una placa metálica, creo. O sea, es una cosa muy fuerte. Entonces tú tienes que oler a la consorte, a lo que huele. O sea, no es que tú la huelas. Tu parte biológica, tu parte, si quieres, tu parte animal, tiene que oler. Es importante que la huela. Y entonces, si tapas todo el olor, estás hecha. ¿Ya viste? Son las feromonas. Exacto, que las feromonas estén muy bien en acción. Entonces, es las feromonas acá, todo esto, ¿no? Esta parte de aquí atrás, toda esta parte, la parte de acá, la ingle. Pero decías que tiene que haber como una higiene extrema, o sea, sí. tampoco ni va a tocar el sopo. No. Francés. No. Como el francés, ¿no? Digo, hablo en lo general, a lo mejor hay algo francés aquí, pero que huele mucho, ¿no, maestro? Sí, no, pero aquí, no, en el tantra es higiénico, ultra higiénico. Entonces la persona debe de hacer su higiene bien y entonces... Es que el trabajo de tantra no es... ¿Cómo decirte? El trabajo normal es que llega el hombre caliente y ya. Eso no hay en el tantra. El tantra está muy monitoreado, está muy vigilado. Es una práctica, es como una práctica de meditación, pero de amor también, ¿entienden? Es una práctica profunda. No es nada más, es que ya llegó este velo, nada más que cara trae. Entonces ya pues se va a venir sobres, entonces ya me duele la cabeza. Puros inventos. Entonces, ¿sí se entiende? Es una práctica ante todo, que está monitoreada, es mutuo acuerdo. Entonces, es higiénico, completamente higiénico. Y a ver, voy a hacer una pregunta. ¿Qué onda con el condón? Entonces, Eso preguntaron la vez pasada. Sí, pero el condón huele feo, el condón es una lacra. Es como el spray, ¿no? Inhibidor de sensaciones. En tantra no se usa, pero tienes que ser un buen consorte espiritual, porque si no... Tienes que tener una pareja y no estar, o sea, en el sentido estricto, el condón es para no contagiarte de situaciones venéreas que te pueden hasta matar, ¿no? Claro, Entonces, mira, en el sentido estricto, el trabajo tántrico tampoco contempla obligadamente una pareja. Puede el varón tener varias parejas o puede la mujer tener varios, pero de manera muy monitoreada. Porque créanlo, la energía se pasa y fluye de unos a otros. Entonces la gente tiene la idea de que, hacer el amor con cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar y no pasó nada, pero es que sí pasa. Entonces más vale, uno puede elegir. Miren, el tantra no es moral, ¿entienden? No es moral, ni es ética. Es energía pura. Cómo funciona la energía y cómo esta energía puede llevar mi conciencia de regreso a lo divino. Entonces, en ningún momento se contempla que tenga que ser una pareja tántrica. O sea, ni siquiera hombre-mujer. O sea, monogamia, eso no se contempla. No se contempla. Pero es conveniente, cuando ya hay una buena relación de dos, pues hay mucha gente que se acomoda ahí, pero podría tener un consorte varón, tener a varias mujeres, o al revés, en el entendido que no es, ¿cómo se dice?, promiscuo, sino todo estaría bien. Entonces, ¿las relaciones homosexuales también las contempla el tantra? Sí, también. La relación homosexual quiere decir, ya sea dos hombres, que la pareja sean dos hombres o que la pareja sean dos mujeres, el tantra sabe que funciona, es decir, porque se expande la energía, sea hombre o mujer. Pongan a una mujer, entonces si la mujer, su preferencia sexual es otra mujer, entonces al estar juntos se expande el fuego. Si se expande el fuego, está sucediendo tantra. Punto. Ahora tú dices, sí, pero no se da la fusión de la que hablé al principio. Bueno,
Sí, pero no, porque dentro de cada ser humano hay masculino y femenino. Y resulta que hay mujeres que tienen una dosis de energía masculina un poco mayor que el promedio. ¿Ya vieron? Entonces, sí se estaría fusionando. Ahora, ¿se pierde algo? Bueno, sí, en efecto, en el hombre sería lo mismo también, ¿no? Hay hombres que pueden tener más energía del tipo femenino y entonces al entrar en contacto con otro hombre, el tantra se da. Es decir, sí sucede, sí se expande la energía, sí sube hacia arriba y entonces podría llegar a despertar un homosexual hombre-hombre o mujer-mujer, sí, por supuesto. Y podría llegar a lo divino también, por supuesto. ¿Qué pierde? Porque algo sí pierde. Número uno, lo que perdería la mujer es que no podría ser llevada a los orgasmos profundos que de alguna manera solo el lingam puede hacer. ¿Entiendes? Porque ni usando un aparato mecánico, pues, de plástico o algo así, no sería lo mismo. Entonces, eso sí lo pierde la mujer. Es decir, no podría ser llevada a orgasmos, ya más adelante les voy a explicar lo que es orgasmos profundos. No podría ser llevado si no es solo a través del lingam. Pero todo lo demás funcionaría bien. El hombre, por su lado, ¿qué es lo que pierde? Lo que pierde es que no va y entra a un lugar para hacer un giro. ¿Para hacer un qué? Un giro. Un giro. Cuando el lingam entra dentro de la mujer, entonces inmediatamente es un giro. Un giro es frotado. Exacto. Exactamente. Entonces sí, pero no, o sea, no solo no despierta ninguna flor, tampoco él puede ser ungido por una flor. Se alimenta de una flor. Pero en honor a la verdad funciona. Sí funciona. Sería incorrecto decir que el tantra excluye definitivamente la relación homosexual ni tampoco la lesbianas, digamos, ¿no? Pero sí esa parte sí se pierde. ¿Sí se entiende? Ahora, hay mujeres que tienen relaciones con mujeres y con hombres. Y hay hombres que tienen relaciones con hombres y con mujeres. Entonces, hay cada quien que se vaya organizando, ya me entiendes. O sea que tantra puede ser... Ustedes sabrán. Puede ser, tantra puede ser una práctica de varias personas. Sí, porque cuando se habla de tantra, no se habla de que si son parejas, de que si hay monogamia, de que si hay poligamia, bueno, ¿cómo le llaman? Cuando son muchas, monogamia y poligamia, ¿no? U otro tipo de relación, no se habla de eso. Se habla si el fuego sagrado que tienes en la base del tronco puede ser usado y expandido para tu despertar espiritual y para tu liberación divina. De eso se está hablando, no se habla de moral. Todas las formas en que los hombres se han relacionado son muy diversas, ¿entienden? Mire, por ejemplo, en Tíbet, en el pasado, no hace mucho, el matrimonio era grupal, es decir, que los hombres de una familia, por ejemplo, eran 4 hermanos, es un ejemplo, se casaban con las hembras de otra familia que eran, por ejemplo, 5 hermanas. Entonces, cada hombre tenía 5 viejas, estaba bueno, y cada mujer tenía 4 maridos. Ahí nunca sabías quién era el papá, sí sabías quién era la mamá, pero es una forma perfectamente estable y resultó muy exitosa en el Tíbet. Muy exitosa, se unían familias de manera grupal, ¿sí entendieron? Entonces, este es nada más un ejemplo. Por ejemplo, en China, le vamos a poner un ejemplo de China. En China hace tiempo, la mujer, primera esposa, entonces se casaba con el hombre. Pero después de que le daba hijos y ella pasaba a lo que comentabas tú hace rato, entonces ella, no él, ella va y busca a otra mujer y se la lleva a su esposo y le dice, te traigo a esta mujer para que sea tu segunda esposa, porque si no hace eso, sospecha que la va a dejar, él va a dejar a la esposa. Entonces antes de que suceda, le lleva a la esposa y le dice, pero yo soy la primera, ella es la segunda esposa. Ya la tercera, ya el otro ya no rinde, ¿me entienden? Entonces ya se quedó out. Nada más le dan una más. Bueno, lo que quiero decir con esto nada más es, tantra no es moral, tantra no es lo que, la forma en que cada sociedad se ha organizado. Hay muchos tipos de relaciones. Los vikingos, era muy usual entre los vikingos recibir a algún invitado en casa y entonces lo metías dentro de la cama.
es decir, el hombre y su esposa y al invitado, fuera hombre o fuera mujer. Eso lo harían ustedes acá, sin saber. ¿Ya me entendieron? Y trabajaba bien esa sociedad, ¿entienden? ¿No? Trabaja bien, porque es un asunto de la doctrina que ha sido puesta en tu cerebro. Una sociedad como la nuestra, que llamamos monogamia, ¿no? De pareja, hombre, mujer. Entonces, literalmente es como si te metieran en la computadora una información y tú defenderás hasta la muerte que eso es como debe de ser. Que te dieron. Es un programa. Es un programa, pero llegas con estos tibetanos que te digo, dices, pues, ¿eso para qué? Yo ya tengo 5 esposas y esas esposas tienen a 5 maridos o a 4 maridos o a 3 y tienen su casa, crían a sus hijos, se aman entre todos. ¿No? Sí se está entendiendo, por eso Tantra verdaderamente supera toda forma de relación humana organizada por las comunidades. Cada sociedad humana se organizó como sea. Parece que la monogamia surge inicialmente de la propiedad privada. ¿Qué, perdón? Propiedad privada. Todo indica que cuando nace la propiedad privada, entonces los hombres quieren saber quiénes son sus hijos. Entonces exige y reclama a una mujer. Y que esa mujer nada más tenga a un hombre. Porque yo le quiero dejar mis bienes a mi hijo, no al del vecino. ¿Sí se entendió? Entonces, parece que la monogamia tiene mucho que ver con el inicio de la propiedad privada. Cuando no hay propiedad privada, hay comunal. Y donde hay comunal, a lo mejor las relaciones en esa comunidad son comunales, son compartidas. ¿Sí están? La propiedad privada trasciende a la humanidad porque no nada más un bien material, sino la persona se convierte en propiedad privada. Claro. Pero bueno, esto contestando a la idea de si el tantra funciona en relaciones comunales, sí funciona. Relaciones que le llaman la gente gays, por decir, ¿no? O homosexuales varones, sí funciona. En de mujeres, sí funciona. Funciona. Pero, a ver, aquí hay una pregunta. Más fuerte, porfa, los que hagan las preguntas. Ok. A ver. Esto no se puede llevar a lo que se llama una orgía, porque, o sí se puede llevar. Depende de la seriedad de los involucrados, ¿entiendes? Depende de la seriedad de los... Mira, en términos generales, una mujer que esté buscando pareja tántrica, pero la busca donde les platiqué, ¿no? Así en los antros y... Todos los varones van a decir, yo soy el tántrico perfecto, te voy a llevar al nirvana celestial. Y la pobre... Nirvana celestino. Entonces, y la mujer a lo mejor se la cree, ¿me entiendes? Todos te van a decir que sí, que no conocen a los hombres. Todos. Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque la gente puede decir, voy a hacer una relación tántrica, pero es mentira. Lo que quieres, pues tú dices, es que a mí me interesa el tantra y la iluminación espiritual y la meditación. A mí también. Ya encontré a mi media naranja, eres tú. Hasta 5 minutos después. Entonces dices, no. Entonces, sí más o menos está la idea. El tantra, entiendan, es totalmente libre, pero es muy serio. Es totalmente libre, pero es muy serio y es muy comprometido, ¿entiendes? Jamás se utiliza... Hay un concepto que no tocaré hoy, pero que se llama vampirismo, ¿entienden? Y es un concepto de estar absorbiendo la energía de todos y de todas. Entonces, en esto no se contempla eso. Tú te das completamente en libertad, entregas todo lo que eres en absoluta libertad y recibes todo también a cambio. ¿Entiendes? Es una cosa bien seria, ¿entienden? No es lo que podríamos entender como un juego de amor, nada más, ¿no? Es muy serio. Sammy, una pregunta relacionada con lo que estás diciendo. Entonces, ¿puedo tener una relación con una mujer, yo con una búsqueda tántrica, con una mujer que no tenga esta información? ¿O no se da eso? Sí se puede. Sí se puede tener una relación sexual con una mujer que no tenga información sobre lo tántrico. Sí, lo que él le quiere decir, ¿puedo yo, varón o hembra, o sea, hombre o mujer, tener una relación con otro hombre o mujer, digamos, y que tu intención sea tántrica y el de él no? Bueno, sí puedes, pero francamente estarás remando a contracorriente. Entonces, sí se puede, si la persona respeta absolutamente. Si dices, por ejemplo, yo, fíjate que no quiero eyacular, esto y el otro, a lo mejor te dice, bueno, está bien, te respeto. Pero normalmente las relaciones tántricas están comprometidas las partes.
¿no? No es de que uno sabe y el otro no. Normalmente deben de estar comprometidas y deben de hablarlo. En el término de shivaísmo de Cachemira, ¿no? De las enseñanzas tántricas, se le llama diálogos de almohadilla, así se llama. Diálogos de almohadilla, de la pillow. Entonces, ahí la gente platica con su consorte y entonces se ponen de acuerdo. O sea, es una cosa bien seria, ¿entienden? Entonces, sí podrías, pero la verdad, pues regular. Tienes que traer al curso. Sí, definitivo, es lo que yo quería preguntar. Exactamente. A ver. Que Tantra es como una religión, ¿no? O sea, es religarse, es una forma de religarse, es una forma de trascender. Entonces, yo creo que es una práctica consciente, consensada, concientizada, y porque no puedes entonces compartirlo, querer hacer esto con alguien que no entiende de lo que se trata, ¿no? Y que no le importa. Digamos que es otra cosa, que además no le importa, ¿no? Entonces... Sí, en mi experiencia he visto más problemas en las mujeres para encontrar parejas tántricas que en los hombres. La mujer parece, bueno, como todos lo sabemos, es muy intuitiva. Entonces cuando contempla las posibilidades del Tantra, es muy intuitiva y lo solicita, lo pide de manera intuitiva, natural. El hombre no tanto. Entonces, en mi experiencia he visto más dificultades en las mujeres para encontrar parejas tántricas que al revés. Me hace pensar entonces en el origen de nuestra especie, maestro, lo que yo refería hace un rato. Como el hombre entonces, ¿por qué es más difícil que la mujer encuentre a su pareja tántrica masculina? Porque el hombre tiene una tarea biológica que es de la generación. Exacto. Entonces, en esa tarea biológica del hombre tiene que hacer muy rápido las cosas, porque si no las hace muy rápido, su genética no se preserva, no continúa. Sembrador de semillas, es lo que está diciendo. Entonces, por eso el hombre... O sea, el hombre, la diferencia... Viene el otro me gana. La diferencia entre... Exacto, y es mejor a uno y no al otro. Entonces, mejor yo primero. Oye, hagan de cuenta que la diferencia, pero eso que dices es bien importante. Sí. Biológicamente, el éxito genético en un hombre, éxito genético, no estoy hablando ya ni de tantra ni de nada, es sembrar la mayor cantidad de semillas. Tengo más éxito genético. Es decir, si tengo 1000 hijos, soy un completo éxito genético. ¿Entienden? Pero quiere decir que le gané a los 999, que también quieren sembrar su semilla. Bueno, genético. No estoy hablando ni de tantra ni de moral. El éxito genético de la hembra humana, de la mujer, pues, es reproducirse, pero luego sacar adelante la crianza. Porque hay otras especies que nace el hijito como un pez, sale el hijito, no, nada y se va. Entonces, ese es su éxito genético, ¿no? Ya se fue el pececito y ya. Pero en la mujer no. La mujer necesita que le nazca el hijo y necesita criar. La crianza humana es larguísima. Entonces, 20 años de crianza, vamos a decir. 20, 25 años, 20 años de crianza. Pero entonces necesita ayuda de un hombre. Entonces fíjate, su éxito genético es reproducirse, criar y convencer al susodicho de que se quede y que se comprometa. Dice, tú te quedas, tú la metiste, tú te quedas. Sí. ¿A qué la metes? Maestro, Y el otro, no, perdón. No, perdón, no. Perdón, toma. la mamila de las 3 de la mañana. Te le sacan una foto y te la mandan por los aparatitos. Ve tu perdón. Sí. ¿Entiendes? A ver. Maestro, con la intención de entender todavía de una forma más profunda el tema del Tantra, yo tengo esta inquietud. Creo que hay una serie de factores que yo estoy observando. Por ejemplo, cuando pregunto de si una relación homosexual también podría llevar, y que sí se dé el tema tántrico en la trascendencia para que uno pueda llegar al penthouse de esta forma, y usted nos dice que sí se da, quiere decir que entonces sí ha habido esa trascendencia, o sea, que sí hay o sea, sea anecdótico, no sé cómo es el registro, pero que sí se ha dado. Bueno, entonces quiere decir
que los pasos dados que yo he venido entendiendo, como por ejemplo abrir la flor, entrar a Yoni y tocar esos puntos para que la flor se abra, que en el caso de, digamos, femenino y masculino sucedería lingam y Yoni. En el otro caso homosexual, entonces no sucedería. Entonces quiere decir que no es precisamente que haya pasos determinados como una escalera, que ir en los peldaños subiendo para trascender. ¿No es así entonces? No. Okay. No es así. Si logras prender el fuego de la manera que lo prendas y que lo canalices de la manera que se tiene que canalizar, puede ser. Sí, y punto. Okay. Lo que sucede es que bueno, quién sabe si la mayoría, pero hablando de la humanidad, entonces hombre y mujer son los que estabilizan familia, los que estabilizan todo, pero no porque sea un camino. O sea, efectivamente se da digamos, si tú... Quien enciende el fuego, el celibato entiende entonces que es no prender el fuego, simplemente mantenerlo quieto. Sí. Pero quien está encendiendo el fuego a través de sí mismo, pues y enciende la conciencia y llega al penthouse, pues lo está logrando. Claro que lo está logrando. Por eso hay tantra sin necesidad de consorte. Por eso hay tantra individual de siempre. Y que en la India le llaman a lo mejor Kundalini Yoga. Sí. Entonces, la vía del Kundalini Yoga es prender el fuego y lograr tu propia iluminación y despertar solo. Entonces, ¿ya vieron? Ya todas las posibilidades entraron dentro. Porque alguien dice, es que no puedo porque estoy solo. No, sí, también se puede. Y aparte tienes tú las dos polaridades dentro, masculino y femenino. Ida y Pingala, esos nombres de lo que ahorita hicimos, esos canales, uno es masculino y otro es femenino. Y el del centro se llama Shushumna en esa terminología, y ella sí está fusionada. ¿Ya vieron? Es la única parte que podría estar fusionada en esta terminología dentro del organismo. Sí, más o menos está la idea. Entonces también solo se puede. Se puede de todas las formas. Entonces, la única circunstancia es que quien adquiere el fuego total por sí mismo simplemente no está intercambiando energía con la ¿no qué? ¿No qué? Intercambio de energía, no hay un intercambio. No hay un intercambio con un otro, pero hay un intercambio contigo mismo, porque dentro de ti está lo masculino y lo femenino. Entonces sí hay un intercambio, porque cuando prendes el fuego furiosamente empieza a subir y empieza a mezclar todo. Se pasan por varios pasos, ahorita no, mezcla, fusión, transmutación y fijación. Son varios pasos en que el propio fuego, al despertar, se empieza a mezcla lo masculino y lo femenino dentro de ti y lo funde en uno. Entonces también puedes hacerlo solo, ¿no? Cuando yo me refería al celibato y el peligro del celibato es que nada más me aguanto las ganas porque sí. Sí, o sea, y ni te tocas, ni nada. A nada. Ni con energía sexual, ni con energía vital. Exactamente. Está ahogado. Sí. Bien. Bien. El lingam ya tienen una vibración natural, ¿no? Cuando entra en casi no se escucha. No se escucha. Tiene que hacer mucho. Ya lleva una vibración. Lleva una vibración que sí, que puede activar algo adentro, dentro de la flor del origen. Eso yo lo tenía programado para comentarlo en la próxima hora. Es el órgano que puede prender, porque ya tiene la vibración, varios puntos que están dentro de la flor del origen. Imagina la flor como si fuera esto, una flor en capullo. Pero eso lo hablaremos en la próxima, ¿entiendes? Flor en capullo, es una jovencita, pues, una niña. Y entonces sería equivalente, prender adentro es como abrir los pétalos de esa flor. Tienes que ir entrando, pero tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. ¿Hasta que quede bien abierto? Pero lo puede hacer esa vibración. Bueno, de alguna manera cuando se dijo que utilizando una herramienta artificial, entonces, pues bueno, puede estimularse algo, pero muy diferente a la cabeza del lingam. La cabeza del lingam es la cabeza del lingam. Es la que tiene la vibración. Es la que tiene la vibración. Sí. ¿Es la que tiene que, perdón? La vibración. Es algo que prende, pero prende en el sentido literal, la energía a donde toca.
Pero hay que saber cómo, eso lo vamos a platicar en la próxima. Pero que es una experiencia parte del Tantra, pero no es una experiencia que sea indispensable para la trascendencia. No lo es. No. Está bueno. En absoluto. Muy bien, vamos a ver qué hora tenemos, a ver si descansamos otra vez. Sí, ya nos dan otra hora, oigan, hablamos un chorro. Bueno, rompemos 10 minutos y volvemos, ¿sale? A platicar. Aquí me quedo, maestro. Muy bien, descansen un ratito. Les voy a ver. La una. Ya el lunch ese que decíamos, ya que lo coman ahorita. Se les va a juntar con la comida. ¿Eh? ¿Ya comieron algo? La una. Pues ya 10 minutos descansamos, 1 hora y ya nos vamos a comer. ¿Sí aguantan? Sí. Eso, listo.